No, pues todo el rato mirando Ya. ¿Sí? a la pantalla, me refería al celular. Ya, pues, pero bueno. 1, 2. Hola a todos, sean muy bienvenidos a Conectalus, de la consulta al micrófono, el podcast que este es el primer episodio piloto que estamos preparando en Clínica Talus. Soy Gabriel Arrieta, quiropráctico, kinesiólogo, magíster en rehabilitación musculoesquelética y director clínico de Clínica Talus. Y hoy me acompaña Rodolfo Moraga, que es kinesiólogo, osteópata, máster en técnicas osteopáticas, CO en osteopatía y magíster también en gestión en salud. Y por otro lado, Cristóbal del Campo, kinesiólogo, quiropráctico, máster en terapia manual ortopédica en la Universidad de Zaragoza y director general de Clínica Talus. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, ¿y tú, Gabriel? ¿Cómo estás? Todo muy bien a esta hora. Este es un capítulo grabado. Son las 21 horas del día lunes. Oye, Cristóbal, ¿cómo ¿todo estás? bien? ¿No era más allá de los síntomas la bajada del podcast? La cambiamos a último minuto. Sí. Que ciertas personas en conversaciones nos dijeron que era más atractivo de la consulta al micrófono. ¿O no? ChatGPT nos dijo que ChatGPT, efectivamente, dijo que era más ChatGPT. atractivo. El capítulo que vamos a tener hoy día es un capítulo piloto y vamos a abordar una pregunta que muchas personas se hacen, nosotros mismos nos hicimos también, y es: ¿qué es mejor, la quiropráctica o la osteopatía? La respuesta los va a sorprender, nosotros la tenemos bien clara, más o menos, pero de eso vamos a indagar ahora. Son dos quiroprácticos contra un osteópata, ¿no? Somos 2 contra 1, es verdad. Necesitaron dos. Rodolfo, para quienes escuchan y no lo tienen tan claro, ¿qué es la osteopatía? ¿Cómo lo podrías definir con pocas palabras? Ya, las osteopatías son un conjunto de técnicas que busca resolver un dolor de un paciente, un problema musculoesquelético, y a través de trabajos manuales, de trabajos viscerales, de trabajos craneales, junta todas estas tres ideas y trata de lograr un tratamiento para abordar el problema del paciente. O sea, para dejarlo en claro, la osteopatía no está definida como una profesión. Exacto. No Es una un profesión. conjunto de técnicas dentro de terapia manual. Exacto. Perfecto. Se ha profesionalizado en otros países. En Estados Unidos es una carrera médica. Claro, es como un posgrado médico. Exacto. Exacto. Sí. ¿Y dónde se puede estudiar osteopatía en Chile y qué requisitos tiene? En Chile te piden ser kinesiólogo, médico o odontólogo, y se estudia en la que estudié yo, que es la Escuela de Osteopatía de Madrid. La Hay EOM. EOM. Hay otras escuelas que ofrecen otro abordaje, pero ninguno tiene la representación como la escuela que tiene a nivel mundial. Perfecto. Cristóbal, Yes. ¿cómo definirías la quiropráctica actualmente? Bueno, lo primero es que la quiropráctica es una profesión, ¿ya? Y es una profesión sanitaria, ¿ya? Que a diferencia de la osteopatía, como lo conversábamos, que es un conjunto de técnicas, nosotros nos definimos como profesión, ¿ya? Y esta profesión también, en conjunto con la osteopatía, nos preocupamos de tratar, ¿cierto? Distintas lesiones neuromusculoesqueléticas, o sea, no solamente problemas de hueso, articulaciones, músculos, sino que también y principalmente del sistema nervioso. O sea, a través del sistema nervioso buscamos restablecer las funciones o la funcionalidad de las personas. Perfecto. Hay muchas cosas en que se cruzan la osteopatía con la quiropráctica. ¿En qué año surgió la osteopatía? Bueno, la fecha exacta la vamos a buscar de Yo la tengo, Es- yo me la sé. La osteopatía es más antigua que la quiropráctica. Exactamente. Es El verdad. año 1874. Mira, Sí. ¿Y la quiropráctica? 21 años antes la osteopatía antes que El la año quiropráctica. 1895. Así Pero es. ojo que las dos técnicas todas salieron de los indígenas de Estados Unidos. Indígenas de Estados Unidos. ¿Sí? Mira. La quiropraxia salió de ahí. ¿Y cómo salió la osteopatía? La osteopatía salió de este fundador que es Andrew Taylor Still, ¿ya? Perfecto. Qué Que- nivel de inglés. Muy bien. que trató de, ¿cómo se llama esto? De tratar a los pacientes de una manera distinta porque le prohibieron seguir tratando como médico. Entonces buscó maneras y buscó herramientas para tratar a estos pacientes, y ahí fue donde creó esta osteopatía que partió en Inglaterra. Que es como esta nueva visión de la medicina de la época. Exacto. Perfecto. ¿Y la quiropráctica, Cristóbal? ¿Quién la fundó? ¿Quién la creó? ¿Y en qué año? ¿En qué año? Dijimos en el año 1895, y el creador, el padre de la quiropráctica es
Palmer y su nombre es Daniel David Palmer, Perfecto. Y eso es en 1895. ¿Dónde? en Estados Unidos. ¿En qué parte? Uy, no sé qué ciudad. En Iowa. No tenía idea. Mira, tú no fuiste a la universidad. Este fue en Kansas. Mira, muy bien. Falté esa clase. Clase, primer semestre, Historia de la quiropráctica. Historia y filosofía quiropráctica, con el gran profesor. Otra cosa de la quiropráctica, ¿dónde se puede estudiar quiropráctica en Chile y cuáles son los requisitos? Quiero mencionar brevemente que Cristóbal, hasta hace poco, fue profesor justamente de la carrera de quiropráctica en Chile. Así es, estuve trabajando en la asignatura de técnicas quiroprácticas, que es una asignatura teórico-práctica y bien interesante. Fui en mi casa de estudios también, ¿Dónde? que es la Universidad Central de Chile. Perfecto. ¿Y Que cuáles son actualmente- los requisitos? Bueno, los requisitos es ser profesional de la salud. La carrera tiene una duración de 4 años 8 y semestres. es un programa de segunda titulación por el momento. Eso. Es un programa de segunda titulación en pregrado que tiene 8 semestres, dura 4 años actualmente y puede entrar a estudiar cualquier profesional de la salud. Hace años atrás, hace poquitos años atrás, solo podían entrar kinesiólogos, médicos u odontólogos. Y ahora, como estrategia, ¿cierto? Para diferenciar la kinesiología de la quiropráctica, que durante mucho tiempo se quiso hacer como un posgrado, hicieron que cualquier profesional de la salud, enfermero, kinesiólogo, odontólogo, Terapeuta médico, ocupacional, terapeuta ocupacional, nutricionista. puedan entrar a estudiar la carrera con estos 8 semestres más, con este programa de segunda titulación en pregrado. Entonces, muchas personas, como Clínica Talus, nosotros trabajamos de manera integral y podemos ir derivando entre quiropráctica a kinesiología, entre kinesiología a osteopatía, viceversa. Ya, pero para. ¿Tú crees que la gente entendió la diferencia entre la quiropraxia o quiropráctica y osteopatía? Es que a eso vamos. Ah, ok. Entonces, como Estoy vamos adaptando. nosotros derivando, yo por ejemplo digo, esta persona viene por bruxismo, viene por un trastorno temporomandibular, te recomiendo que también hagamos un tratamiento en conjunto con Rodolfo, que es el osteópata de la clínica, y yo lo derivo. Entonces me pregunta, oye, ¿y qué es la osteopatía? ¿Cómo me va a ayudar? ¿Y qué distinto va a ser de ti? Bueno, lo primero es que también hacemos manipulaciones como los quiroprácticos. Eso. O ajustes, Eso. o trast. Es importante diferenciar eso, que los ajustes o las manipulaciones articulares no son propios de la quiropráctica. Los kinesiólogos, que están bien capacitados en terapia manual, deseable magíster, y los osteópatas están absolutamente capacitados para hacer estas técnicas manipulativas. ¿Deseable? Deseable magíster. Si yo hago un curso, si yo hago un curso breve donde me enseñan a manipular, yo no creo que esa persona Pero hay esté poco, capacitada antes para había hacerlo. cursos. Al principio, antes que llegara la quiropraxia, habían cursos de... De quiropráctica. De quiropráctica. Sí, de hecho se llamaban así. Sí, Antes curso. de que llegara a la profesión como pregrado, existía el curso de quiropráctica. Incluso, no estoy seguro, pero creo que iba a salir o salió un pequeño magíster en quiropráctica. No alcanzó a salir. No alcanzó a salir. Bueno, yo les puedo decir que en el currículum que yo estudié, en cuarto año había un electivo que era quiropraxia. Pero no era que te enseñaran a manipular de alta velocidad o ajustar, sino que te enseñaban cómo evaluaba un quiropráctico o más que nada te enseñaban un poco de terapia manual vertebral. ¿Ya? Obviamente estaba súper mal enfocado la malla y luego esa malla fue el primer plan, el plan 1 de la universidad de la casa de estudio que yo estuve, ¿Qué año te titulaste tú, Cristóbal? ¿De kinesiología? el año 2009. Mira, yo estaba Haciendo. no me acuerdo si en octavo o en primero medio. Mira. ¿Está Oye, bien? pero se nos está desviando el tema. ¿Y tú, Rodolfo, qué año te titulaste? 2013. 2003. Ahí yo estaba en cuarto medio. Soy el más joven de acá. Niñito, por Dios. Eso. Ya, pues entonces yo derivo al osteópata en casos, por ejemplo, de cualquier trastorno temporomandibular, de cefaleas muchas veces. Hay varias personas que consultan por tinnitus. ¿Cómo un osteópata puede ayudar en esto? Ya. Bueno, para bajarlo para que la gente entienda, vamos a hacer técnicas manuales, pero muchos de tejido blando. Entonces voy a buscar ciertos puntos que también son importantes del sistema nervioso que después lo podemos conversar.
y muchas técnicas articulares dentro de la mandíbula, y por último, como la gran parte como diferenciadora, sería la parte craneal, como masajes a nivel craneal, puntos a nivel craneal, que dentro de la osteopatía lo que más evidencia tiene es la parte craneal. La parte visceral no tiene tanta evidencia como la parte craneal en sus cambios. Bueno, de hecho ahora la quiropráctica neurológica también tiene su abordaje visceral, también tiene algunas técnicas craneales que probablemente sean las mismas. Sí, se van cruzando. Sí, por ejemplo, a mí, muchas técnicas que me enseñaron a mí se llamaban técnicas quiroprácticas. ¿Cachai? O sea, Ahí uno ya empieza a ver de dónde viene, cuál es superior. Bueno, ahora están haciendo viscerales ustedes, ¿no? Para el sistema nervioso. Sistema nervioso Pero como que lo autónomo, empezaron a aprender ahora, ¿no? pero hace rato ya. Ya. No, en realidad los cursos que yo he tomado de visceral fueron de DNS, ¿ya? Que vinieron a Chile y te enseñan, y eran de kine, especializaciones de kine, más que de quiro. No, yo, bueno, cuando partimos acá, Rodolfo, y se integró Rodolfo a la clínica, integramos la osteopatía de la siguiente manera en un principio, que era principalmente ver la parte craneal y visceral, o sea, cualquier usuario, ¿cierto? O paciente que tuviera algún problema del, por ejemplo, gastrointestinal, tuviera reflujo o simplemente tuviera un dolor a la palpación de una víscera, yo se lo derivaba inmediatamente a Rodolfo y él hacía todo su trabajo. O si llegaba un paciente con cefalea, con trastornos temporomandibulares, con tinnitus, también lo trabajábamos en conjunto con Rodolfo y los resultados, no sé si son perfectos, pero son mejores que uno por sí solo. Exactamente, eso es muy cierto. Y los osteópatas se basan, actualmente no, sabemos que esto es muy discutible, es como los quiroprácticos que vamos a hablar después, la próxima pregunta, de subluxación vertebral, pero en la ley de la arteria. ¿En qué se basa eso? Sí, lo que se basa es como, bueno, que es lo discutible, el osteópata es muy estructuralista. Entonces se basa en Por que la formación, porque ahora sabemos que la mayoría de los osteópatas modernos actuales que se basan en la evidencia ya están dejando ese concepto un poquito más de lado. Pero es lo que enseñan en la universidad. Exacto, entonces lo que enseñaban es que uno va a ciertas estructuras que tenían una relación anatómica y al manejar esa relación anatómica mejoraba la circulación, que es la ley de arteria. Dame un ejemplo. Por ejemplo, Pero esa relación existe todavía. no, sí, pues, la relación anatómica existe, pero no por yo tratar esa relación anatómica iba a generar la mejoría. Es que al final a todos le podéis sacar una relación anatómica. Usted, profesor de anatomía, más de 10 años en la universidad, Sí, 12 años. 12 años, profesor de anatomía. En realidad nunca se deja de ser profesor de anatomía. Es verdad. Entonces, bien sabes que a cualquier estructura yo le puedo sacar una metámera, puedo sacar cualquier componente, dermatoma, miotoma, esclerotoma, etc. Entonces, anatómicamente todo podemos relacionarlo de alguna forma. Ahora un ejemplo. Por ejemplo, estómago. Entonces la vértebra testigo era T5, T6, T7. Entonces uno manipulaba, Vértebra testigo, me gustó. así se ese llama. concepto. Entonces uno manipulaba esa vértebra. Viscerotoma. No, era una vértebra testigo porque tú la evaluabas. Ya se palpaba, de hecho, se hacía la palpación. Tendría que era estar el esclerótoma. Sí. Tendría que estar hipersensible a Exacto. la palpación en Exacto. su proceso espinoso. Exacto, ese era el esclerotoma. Entonces tú manipulabas esa vértebra, manipulabas la parte donde estaba el estómago. Manipular esa vértebra te refiere a un ajuste, Una de ajuste. una manipulación, perfecto. Manipulabas donde estaba el estómago, Manualmente. manualmente. Obviamente ahí también estaba el diafragma. Y ahí empezaba a hacer la relación anatómica. Nervio del diafragma, nervio frénico. Entonces tenías que manipular también a nivel de S2-S3. Y para trabajar el sistema parasimpático de esa víscera tenías que manipular el nervio vago. El nervio vago sube por el cuello y había que llegar al agujero rajado posterior, que era donde hacían la parte craneal, que era trabajar tejido. O sea, pero en el rajado posterior pasan muchas estructuras. Me imagino que siempre lo están trabajando Claro, constantemente. al final se técnica repetía automática. siempre que llegaba al agujero rajado posterior porque estaba el nervio vago, donde era la parte como más trabajable. ¿Y eso en qué caso era? Motivo de consulta, Bueno, eso era, por ejemplo, dolor de tobillo. dolor de hombro. Ya. El estómago podía dar dolor de hombro porque tiene una cápsula que está inervada por un nervio que llega al hombro, entonces se podía dar esa relación. Perfecto. Acidez, reflujo, dolor costal, bien. Y por último ya dolor de cuello, que llega a ser la relación hacia abajo o hacia arriba. Perfecto. Muy buen ejemplo, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora de la parte quiropráctica, la subluxación vertebral, después llamado complejo de subluxación vertebral, Y por ahora último, llamado
disfunción de los... ¿Cómo se llama? Dime tú. Se me olvidó. Después lo vemos. Pero de la subluxación vertebral, que eso lo enseñan en la universidad, pero a medida que están los años, cuando yo estudié quiropráctica, que yo soy de la 7ª generación, tú eres de la 5ª generación de quiroprácticos en Chile, a nosotros nos decían, la quiropráctica está fundamentada en la teoría de la subluxación vertebral. Sin embargo, ya sabemos que... Disfunción segmentaria medular. Disfunción del control motor segmentario central. Así se llama actualmente. Convengamos que una subluxación era una vértebra corrida. Claro, entonces efectivamente la quiropráctica nace de ese concepto de que hay una vértebra que tú puedes palpar, que está más prominente, que está más corrida, que está más rígida, que está más sensible. Y eso tú lo ajustas, cruje, cavita, actualmente se llama tribonucleación ese sonido, y se ajusta la posición de la vértebra y te deja de doler. Se fue como el dato freak. Ya, Tribonucleación. entonces, ¿qué te responde? Háblame de la subluxación, de cómo partió y cómo lo trabajamos ahora. Bueno, desde el principio la quiropráctica o quiropraxia que... Quiropraxia es portugués. Bueno, Quiropráctica, el pero término el número, castellano. pero el nombre más común y popular es quiropraxia, así que lo podemos ocupar sin problema. Decíamos en un principio que corregíamos subluxaciones vertebrales, y ese concepto de subluxación vertebral ha ido cambiando y evolucionando durante el tiempo. Como decía Rodolfo al principio, nosotros pensábamos que la subluxación vertebral era una vértebra chueca, y que nosotros al hacer este ajuste y ese sonido de cavitación corregíamos esa subluxación de esa vértebra que estaba chueca, la enderezábamos y todo se mejoraba en ese aspecto. De hecho, un nombre de un diagnóstico quiropráctico podría ser, por ejemplo, de esa época pensando, dolor lumbar por subluxación de L4, póstero inferior izquierdo. Ese sería un nombre muy estructuralista, Ya. pero así se mencionaba. ¿Y por qué se tiende a confundir? Porque es muy distinto la subluxación quiropráctica de ese tiempo de una subluxación ortopédica. Eso. En la subluxación ortopédica tiene que haber una pérdida de continuidad parcial o en algún momento, en algún tiempo, que se pierda el contacto o Con la yuxtaposición. relación entre las superficies articulares. ¿Ya? Después de este término de... Que sería una urgencia médica. Exactamente. Y hay que hacer una reducción articular. Clarían unos síntomas no menores. Y después esta subluxación, que siguió con el mismo nombre, fue evolucionando a que ya no corregíamos vértebras chuecas o articulaciones corridas, sino que esta subluxación lo que producíamos un ajuste, producía un efecto que se llamaba complejo de subluxación vertebral, y que ese efecto tenía relación en mejorar la movilidad de la articulación, disminuir el espasmo reflejo de los músculos que están los músculos estabilizadores o más profundos de ahí, y cambiar un poco la sensibilidad o la información sensitiva que llega a nuestro cerebro. ¿Ya? Y eso finalmente en la quiropráctica moderna ha ido evolucionando a que hoy en día lo que es imposible, sabemos que es imposible corregir una vértebra chueca, eso no va a pasar, que nuestro ajuste tiene principal un efecto en el sistema nervioso de la información aferente que cambia la información sensitiva y la hipersensibilidad del tejido. Bueno, toda esa base técnica también nos decían los hermanos. Sí, po. Tiene el mismo Exacto. concepto. La base técnica tiene el mismo concepto. Al final, un receptor articular no tiene idea si lo está manipulando, lo está ajustando un kinesiólogo, un osteópata o un quiropráctico. El receptor cambia el estímulo nomás aferente, como decía Cristóbal, y eso te da una respuesta. Una respuesta. Y eso lo evalúas al final con una mejora de la movilidad de esa articulación, ¿ya? Porque el espasmo del músculo, que es un espasmo reflejo protector que está mediado y controlado por el sistema nervioso, disminuye. Ojo, también mencionar que no es necesario solo cavitar para mejorar ese espasmo. Claro. También puede ser una movilización de baja velocidad y también puede generar un cambio. O sea, Bueno. también puede ser una movilidad activa de la persona. Bueno, tú que hiciste clases de técnicas quiroprácticas, cuando te hacen la prueba, por ejemplo, los profesores, si es que no cruje, igual te ponen buena nota. No necesariamente el crujido es un predictor de éxito, Es que pero es más potente. existe una pauta donde se evalúa y que ves distintos parámetros desde tu posicionamiento, el posicionamiento del usuario, la técnica que elegiste, la fundamentación
el vector que está, ya sé que lo vaya a cuestionar y todo, pero para la formación de repente es súper importante Claro. para que pueda tener una... Me acordé de una anécdota. ¿Qué pasó? Teníamos un Oye, no me dejaba osteópata. terminar ninguna, ¿eh? Pero es que te ponías muy técnico, weón. Pero antes de esa, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que enseñar cierta estructura de la técnica y vector también, porque si no sería, ya en el fondo, ajusten como sea, da lo mismo el vector, da lo mismo la fuerza, el impulso, importa la técnica y que cruja. Y eso no tiene nada de academia en el fondo. Y la idea de todo esto es que uno aprenda el paso a paso para realizar un buen ajuste. No, pero además que, o sea, esto es real realmente. O sea, un posicionamiento de un punto de contacto de tu mano versus el punto de contacto del paciente o usuario cambia un par de centímetros y la técnica cambia Estimulan totalmente otras cosas. y no va a tener el efecto que realmente estamos buscando. Claro. Y por eso es importante la expertise en realizar esto. De repente por un video se ve como que todo fue igual, pero realmente no es todo igual. Y sabiendo que estas manipulaciones o ajustes no son específicos. Porque la evidencia dice que cuando uno hace una manipulación articular, uno moviliza entre 2 a 6, incluso hasta 8 segmentos vertebrales. Pero específico para qué, po? claro, es que más que específico, a mí me gusta la palabra especializado. Porque yo no te puedo decir, te voy a ajustar L4. Imposible, me va a crujir L5, me va a crujir L3, quizás me cruje L4 también, pero uno busca estimular ciertas vías. Quizás te cruje la mano también. Sí, también me pasa harto a mí en general cuando Ese estoy es un buen evaluando. efecto glaseado. Sí. ¿Qué anécdota iba a contar, Rodolfo? Sí, porque nos estamos poniendo muy técnicos. Bueno, ¿Verdad? Que a los colegas les gustan estas cosas. sí, pero los colegas quiroprácticos, un saludo porque siempre hay una realidad entre la osteopatía y la quiropraxia. Y la kinesiología. Y ojo que a mí cuando me enseñaron los profesores generaron esa rivalidad. Yo perdí esa realidad porque los conocí a ustedes y empezamos a trabajar en conjunto, pero esa realidad todavía existe. ¿Te acordás del Reels que vimos que Sí, es verdad. hablaban mal de los quiroprácticos? Y yo debo decir que todo lo contrario, trabajamos en conjunto y funciona perfecto. Y ahí podríamos sumar que en verdad si uno quiere criticar, que no critique la profesión, que critique al profesional. Exacto. Si al final yo soy quiropráctico, pero dentro de mi sesión también ocupo muchas cosas que aprendí en kinesiología, prescribimos ejercicio, tú también, porque dentro de la osteopatía y la quiropráctica No, y denigrando no nos todo. hablan de ejercicio. Denigrar a una persona siempre te habla mal de esa misma persona que está denigrando. Eso Exacto. nunca tiene que pasar. Bueno, mi anécdota. Dentro de un osteópata había uno que era fisicoculturista. Imagínate aprendiendo a ajustar una cervical con un fisicoculturista. El weón era 2 veces yo para arriba y para abajo. Y para los lados. Y para adelante. Imagínate te ajustaba una cervical y cuando uno aprende a ajustar, ajusta mal. Pues. Sí. Termináis así destruido. Con dolor de cabeza, Y- practicando todo el día, dándole. Va a censurar su apellido, pongámosle que su apellido era, no sé, Gatica. Entonces después le pusimos el Global Gatica. Cuando te ajustaba acá y te sonaba, pero todo, ¿no? De nada ya. De cervical, Pero- apuntada hasta lumbar. De una sola. Eso sí era. Yo conozco esos ajustes. Sí, pasa mucho. Hemos conocido también esa mano. Conocía- A ver, Cristóbal, vamos a salirnos un poquito de la pauta. ¿Podrías ajustar a Rodolfo en vivo cervical en sedente? ¿Y si se desmaya? Ya, Y respondemos. Vamos a ver. Ah, cagué. Vamos a poner los micrófonos en la mesa. ajustes cervicales y mi ajuste favorito. Sí. Vamos a ver. Corte para adelante. Perfecto. Entonces, vamos a evaluar acá cómo se está moviendo cada segmento vertebral o cada región donde yo encuentre una disminución de la movilidad en ese segmento, que esté más sensible. ¿Te duele más ahí, Rodolfo, que acá? Hay que decir que sí. Pues. Sí, pues me Claro. Y que haya un espasmo reflejo protector de esa musculatura segmentaria, cumple los criterios para ajustar una... En mi defensa, la evaluación que no hace nosotros es la misma. Ya. Y entendiendo eso, que si tiene estos 3 elementos, son criterios de predicción para el éxito de una manipulación cervical, que después podemos hablar de los criterios. Reglas de predicción Eso, clínica. exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ajustar el segmento C3, C4, lo quiere de interaxial, pulgar posterior. ¿Cuál técnica? Ajusta, güey. Ya. Suelta. Bien, tranquilo. Suelta. Ahí sí. Bonito ajuste. ¿Te gustó? También. ¿Cuál es tu Bonito. ajuste favorito? Mi ajuste favorito es aquel que no se hace. Te pusiste romántico. Sí. Sí, porque muchas veces estos ajustes no son necesarios para toda la población. ¿Ya? Eso es importante recalcarlo.
y eso te lo dicen en la universidad, no me acuerdo qué profe lo dijo, pero se lo copié. De hecho, hace poco vi que un colega en las redes sociales dijo esta Ya, misma pero frase. ese es el ajuste más importante. Pero el que más te gusta. A mí me gusta mucho el ajuste lumbar de cúbito lateral. El ajuste lumbar de El cúbito. lumbar roll. Eso. Harto. Pero ¿con kick o con Con body drop? body drop. Es lo más cómodo para mí. No, a mí me gusta kick. Kick. Sí, siempre. Vieja Siempre escuela. kick. Vieja escuela. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La quiropráctica o la osteopatía? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no hay carrera mejor que la otra. No hay. Exacto. El complemento es el camino y es lo que estamos haciendo ahora, es lo que te lleva a un mejor tratamiento para el usuario o paciente. Cristóbal, Lo siento, Rodolfo. Creo que es mejor la quiropráctica. No. ¿por qué? Solamente y no por los resultados, porque los osteópatas pueden tener a veces mejores resultados que los quiroprácticos y los quiroprácticos a veces mejores resultados que los osteópatas. Va a depender de la persona, como tú dijiste antes. Pero simplemente porque la quiropráctica es una profesión y la osteopatía es un conjunto de técnicas. Solamente por eso, no por los resultados. Pero ojo que en otros lados es una profesión. Claro, en Chile le Sí, falta en más Chile desarrollo. le falta, pero sí. Es verdad. Por ejemplo, en España y en Francia es mucho más importante la osteopatía que la quiropráctica. Es muy famoso. Y Yo es- sigo a hartos osteópatas españoles. Sí, lo que pasa es que a la osteopatía incluso la llaman pseudociencia. Se picó. Sí, me piqué. No, porque- pero La sí, quiropráctica también. Oye, fue justo lo que dije, si no dije No, en base a porque fuiste a la resultados. profesión. Fuiste a la profesión. Solamente que lo único que puedo diferenciar es Se fue entre uno duro, y se otro. fue duro. Bueno, en la pauta habíamos dicho que ambas eran igual de Se quema la pauta. Ya. No, pero yo estoy de acuerdo en que, claro, es profesión y actualmente en Chile es un conjunto de técnicas, Sí. pero yo creo que ambos son muy buenos. Yo trabajo muchísimo con Rodolfo derivando, él también me daría muchas cosas a mí. En próximos capítulos vamos a especificar aún más acerca de la osteopatía, acerca de lo que hace el quehacer quiropráctico, pero esto no es una competencia, es una oportunidad para complementar el beneficio de la persona que estamos atendiendo y al final lo mejor es lo que más te genera neuroplasticidad por el estímulo que estás entregando es el ejercicio terapéutico. ¿Podríamos decir que es superior la kinesiología? Lo dejamos para otro capítulo. Muchas gracias a todos por vernos. Este es nuestro capítulo piloto. Tratamos de hacerlo breve, conciso. Salieron algunos temas importantes. Rodolfo, ¿algo que decirle a la gente que nos está viendo? Muchas gracias por escucharnos. Quédense como que todos tratamos de conseguir las mejores herramientas para ayudar al usuario y paciente y que al final ese es el objetivo. Como tú dijiste, no hay una competencia y a veces se pueden formar estas realidades que entre nosotros nos reímos, o sea, no se tenía y que no sigan viendo. Eso. Cristóbal. Sí, bueno, muchas gracias por escucharnos y síganos para los próximos capítulos porque vamos a dar muchos tips de cómo trabajamos, de cómo atendemos ciertos casos, cosas que no han funcionado independientemente de osteopatía, quiropraxia, kinesiología, porque en general en la clínica lo trabajamos todo en conjunto. Ahí está un poco la clave, pero vamos a estar entregando muchos tips de cosas que no han funcionado y a lo mejor cosas Eso. que no tanto. De repente podemos hablar un poquito de emprendimiento. Tú como director general y dueño de la clínica podrías dar tu vista del Sería bueno. emprendimiento también, de negocios. Tenemos el gerente de operaciones también aquí. Exacto, es verdad. Esto fue Conectalus del micrófono al... Se fue toda la mierda. Más allá de los síntomas. Esto fue Conectalus de la consulta al micrófono, el podcast de Clínica Talus. Muchas gracias por vernos, síganos para más episodios. Vamos a estar lanzando en las plataformas nuevas temáticas, nuevos invitados, etc. Así que los esperamos para una próxima oportunidad. ¡Nos vemos! Chao, que estén bien. Hasta luego.